¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Miren esta belleza, por favor, miren qué belleza. Estos cuadrados, estos pañitos divinos para unir, para hacerlo con un solo color, para hacerlo con muchos colores como están aquí, para tejerlo con lana, con hilo, estoy usando hilo. Estoy usando hilo. En esta ocasión lo voy a usar doble porque es bien finito. Así que si ustedes tienen un hilo de un grosor medio, como por ejemplo estos que están aquí, que no los usé, los tengo, pero usé la manía de tejer doble, pueden hacerlos también y les van a quedar más o menos de este tamaño con un grosor medio. Ahora si es un poquito más grueso, les va a quedar un poquito más grande el cuadradito y tienen que usar una aguja más gruesita. Yo acá tengo un 3,5, pero podrían dar una 4 tranquilamente. Y vamos a hacer así. Miren qué belleza. Miren lo que son estos cuadraditos. Divinos, divinos, divinos. Vamos a hacer para el inicio un anillito, pero miren. En la punta del dedito van a dejar obviamente una colita ahí. En la punta, no me vengan acá con el dedito porque si no el arito va a quedar muy grande. Acá en la punta del dedito, que yo tengo mis dedos gorditos, van a dar 6 vueltitas. Una suavecitas. 2, 3, 4, 5, 6 vueltitas. Sacamos el dedito y sostenemos. Miren ahí. Dentro de este anillo vamos a empezar a tejer puntitos bajos. Vamos a ir abrazando el anillo y vamos a tejer 12 puntos bajos. Acá voy a hacer una primer cadenita. Y ahí vamos a ir envolviendo todas estas hebritas. Ahí. El punto bajo flojito, no presionen demasiado. Acá tengo uno y así vamos a ir envolviendo este anillito con 12 puntos en total. Tengo 2, 3 y así me quedo tejiendo, envolviendo de a poquito todas estas hebras. Entonces vamos a lograr un centrito bien gordo. Me quedo tejiendo. Tengo los 12 puntitos ahí, miren qué bonito que queda. Busco el primero y cierro con un punto deslizado. Como les mencionaba, yo elegí muchos colores, así que voy a ir combinando colores, pero ustedes pueden usar 1 o 2 colores, la cantidad que quieran combinar. Si quieren combinar, si lo quieren hacer con 2 colores, el centro y el resto con otro tono, también va, no se hagan ningún problema. Yo acá tengo mis colores alineados más o menos como quiero combinar este cuadradito. Y ahora vamos a hacer así, miren. Otra vez trabajamos con puntos bajos. Entonces, por cada punto que me encuentro, voy a tejer un aumento. Tengo 12 en total. Obviamente que con el aumento vamos a lograr tener 24 puntos bajos. Entonces, acá voy a tejer el primero. Ajusto un poquito. Y el segundo en el mismo espacio. Ahí. Salto al lado. Aquí, sí, si no me equivoco. Y vuelvo a tejer 2 puntos bajos. Y como verán, me voy llevando estas hebritas un tramo nada más. Después corto lo que sobra. Y así hasta dar toda la vuelta. 24 puntos en total. Bueno, acá cerré igual que la hilera anterior, con un puntito deslizado, dejamos ahí una hebra que ahora la vamos a ir llevando. Y ahora vamos a tejer, yo busqué otro color, vamos a tejer varetas dobles. Entonces en cualquier punto, pueden empezar aquí, pueden empezar ahí, donde ustedes quieran, es lo mismo. La primera vareta doble, ahí voy a hacer una cadenita de ajuste, son 4 cadenitas para darle la altura. 1, 2, 3, 4. Y luego doble lazada. Esta hebra la voy a ir escondiendo igual ahí. Voy al lado, tejo otra vareta doble. Es un cuadradito muy fácil de hacer y realmente queda divino. Esto en este mismo hilo así finito o con una hebra sola si ustedes lo prefieren, para hacerse un saquito o un suéter calado, queda hermoso, muy bonito. Vamos a tejer 6 en total. Yo tengo 4 ahí tejidas, ahí, y una más.
Bien. Esto va a ser uno de los laterales. Tengo mis 6 varetas dobles. Esta colita ya la dejo por detrás, no la voy a seguir llevando. Y cuando llegamos a las esquinas vamos a tejer un arco de 5 cadenas. Tengo 3, 4, 5. Vuelvo a tomar lazada y bien pegadito a la última, en el punto de al lado, vuelvo a tejer 6 varetas dobles. Y así lo vamos a hacer por 2 veces más para dar toda la vuelta con este tejido. Esto es lo que nos tiene que quedar. En cada una de las esquinas tejemos 5 cadenitas y en cada lateral 6 varetas dobles. Me quedo tejiendo. Miren este color, es un sueño este color que creo que le dicen ahora, le dicen aguamarina, pero bueno, en mis tiempos de juventud era un celestito agua, celestito claro. Pero bueno, las cosas van cambiando. Acá estoy con el último arco, voy a contar las 4 cadenitas de esta vareta doble y cierro con un punto deslizado porque voy a volver a cambiar de color. Ustedes ya lo saben, si no van a cambiar de color, continúan con el color que hayan elegido. Ahí está. Miren, miren qué bonito. Ahora vamos a hacerle un marco. Acá tengo otro rosado, muy bonito también. Vamos a hacer un marco a estos cuadraditos divinos que después los pueden unir con algún punto deslizado, un punto bajo, cosiéndolos, como a ustedes más les guste. Voy a empezar acá donde hice el nudito, puedo empezar ahí tranquilamente. Vamos a tejer medias varetas, cadenita de ajuste, tomo una lazadita y voy a tejer la primer media vareta, ahí. Y así vamos a ir tomando punto por punto, estas colitas las voy envolviendo y las llevo. También ya saben que no tienen que tejer con hilo doble hecho porque es una manía que tengo. Los que ya son habitués y nos siguen de hace tiempo en el canal saben que tengo esa manía de tejer con hebras dobles, hay veces triples y depende del grosor, hay veces más hebras porque es una forma que tengo de tejer que me encanta. Pero ustedes pueden tejer con una sola hebra porque muchas veces he leído comentarios, tengo que tejer con... No tienen que tejer con doble hebra, no me sigan, no me sigan con mis locuras, pero incluso he leído comentarios que les encanta tejer con doble hebra, así que tenemos para todos los gustos. No es necesario, ustedes busquen el hilado que más les guste, tampoco tiene que ser hilo de algodón o tiene que ser lana, ustedes elijan el material. Acá lo único que compartimos son las técnicas, son algún tejido, alguna forma específica, proyectos hermosos, pero ustedes elijan su propio material porque ahí en muchos países no consiguen estos hilados o tienen otro tipo de material o les gusta otro tipo de material. La idea es tejer estas piezas, disfrutarlas y crear y compartir, aquí como compartimos en este taller tan lindo. Se hacen unos grupos hermosos, los comentarios también una contesta a otra chica o a otro chico y la verdad que es muy lindo y eso es lo que disfrutamos. No tienen que usar este material precisamente. Ustedes siempre busquen lo que más les guste y eso los va a hacer felices. Bueno, llegamos a la esquina. Miren, vine con medias varetas punto por punto. Cuando llegamos a la esquina, estas las voy a llevar un poquito más. Vamos a tejer así, miren. 3 medias varetas para este lado de la esquinita, ahí, y una más, y ahí. Esta ahora sí las voy a dejar por detrás, después las corto, estas colitas que venía envolviendo, estas que están aquí, las voy a dejar por detrás. Una cadena al aire y vuelvo a tejer 3 medias varetas en el otro lateral de la esquina. Eso es todo. Miren qué fácil esta hilerita. Bueno, todas las hileritas son muy simples. Y ahora retomamos. Por cada vareta doble voy tejiendo una media vareta. Ahí. ¿Ven? Súper fácil. Ahí vamos. Llegué nuevamente a la otra esquina y recuerden, son 3
que hacemos aquí de este lado, una cadena al aire y 3 para girar y comenzar en el otro lateral. Fácil no, recontra fácil. Y así me voy a quedar tejiendo, nos queda esa cadenita ahí y ahí. Así me quedo tejiendo hasta dar toda la vuelta, no corto la hebra porque voy a continuar con este color. Bueno, miren amigos, acá di toda la vuelta, cerré con un puntito deslizado y voy a dar una vuelta más en medias varetas. Así que fácil, fácil, muy bonito. Y ya piensen en cuántos proyectos aplicarían este cuadradito, que es la verdad divino. Lo pueden hacer con lana más gruesa y se hacen, si quisieran, una mantita o un cubrepiés. La verdad que da para un montón. Cuando llego a la esquina, aquí en este huequito, voy a tejer 3 medias varetas juntas. 3. Y luego retomo punto por punto. Así. Eso es todo. Así de simple. Vamos a ir dando toda la vuelta. Recuerden, en cada esquina donde está esa cadenita que dejamos al aire, van a tejer 3 medias varetas juntitas, que eso va a ser la esquina. Y luego es punto por punto, así. Miren qué bonito. Me quedo tejiendo y después se los muestro. Les dije, les prometí que esto era bellísimo y fácil. Miren qué bonito. Ya escondí la hebra. Obviamente, puntito deslizado anda por aquí. No lo encontraba, no encontraba la unión. Escondemos la hebrita siempre por el mismo color. Miren estas bellezas. Bellezas. ¿Cuántas cosas podrían hacer? Obviamente yo hice muchos colores. Ustedes elijan algún tono. Y si no, ¿por qué no? ¿Por qué no? Con muchos colores. Los pueden coser. Los pueden unir con punto deslizado, con punto bajo, con varetas, con arcos de cadena, como ustedes más les guste. La idea es hacer estos cuadraditos que los vi, me encantó y ahí manos a la obra. Dije, yo tengo que compartir esta belleza con todos mis amigos del canal. Espero que les haya gustado, que lo disfruten y que hagan muchos cuadraditos para enamorar a todo el mundo. Muchas gracias, nos vemos en otro tutorial. Chao, besitos.